Siglo XVIII. La Ilustración, el Neoclasicismo, presentado por Joel Pereira. En el siglo XVIII llega a España el neoclasicismo. Este movimiento propone el regreso a las formas clásicas grecolatinas y coexiste con una corriente de pensamiento llamada Ilustración, que confía en la ciencia y en la educación para mejorar las condiciones de la vida humana. En la lengua se busca la naturalidad, la expresión y la claridad para el estudio y la divulgación de las ciencias y de las artes. Se crea la Real Academia Española de la Lengua, que publicará el Diccionario de Autoridades. También aparece el periódico como medio de comunicación con un lenguaje directo y ágil. La literatura aborda temas relacionados con la regeneración del país. El género que mejor cumple los objetivos críticos y didácticos es el ensayo, pero también son eficaces el teatro, la fábula y la carta. Contexto histórico de España. A principios del siglo XVIII se plantea en España la cuestión sucesoria con la muerte de Carlos II sin descendencia. Los candidatos al trono son Felipe de Anjou y el archiduque Carlos, y tras una gran guerra de sucesión accede al trono el primero, Felipe V. Este es un monarca absolutista, que facilita la entrada en nuestro país del pensamiento ilustrado y las ideas inglesas y francesas. Se promueven en España varias reformas en el siglo XVIII, pero sin demasiado éxito, por la oposición del clero, de la nobleza y de los propios destinatarios. Repercusiones de las ideas ilustradas en la literatura. Dentro de la creación literaria del siglo XVIII se distinguen tres tendencias principales. El periodo de transición, que eran los continuadores del barroco del siglo XVII. Por otra parte tenemos el clasicismo, que fueron los autores en contra de esta literatura decadente que desarrollan el ensayo. Y finalmente el prerromanticismo. En los últimos años del siglo se intensificaron las preocupaciones sociales y la libertad. Surgió una literatura filosófica en la que predomina la introspección y afloran los sentimientos personales. Ignacio Luzán. Durante este siglo, uno de los aspectos que mayor inquietud provocó fue el de los criterios estéticos en el arte. Se publicaron textos sobre la literatura destacando la figura de Ignacio Luzán. Nació en el seno de una familia noble y viajó de joven por Italia, donde estudió. A su vuelta a España, escribe la primera edición de su famosa Poética. Fue elegido miembro de la Real Academia Española y de la Historia. Fue nombrado secretario de la Embajada de España en Francia y, por último, a su regreso ocupó otros varios cargos oficiales y murió el 19 de mayo de 1754. Obra. Ha sido considerado el modelo teórico de la poesía neoclásica en la literatura española. Se divide en 4 libros. El primero, El origen, progreso y ciencias de la poesía. El segundo, Utilidad y deleite de ella. El tercero, Poesía dramática. Y el cuarto y el último, Poesía épica. Su idea es que el fin de la poesía es docente y moralizador. También es una crítica del teatro clásico español del siglo de oro, aunque aprecia a algunos autores como Lope de Vega o Calderón de la Barca. Lo que critica de las obras de teatro clásico son la mezcla tragicómica, la geografía y la cronología, el uso de la música del teatro, etc. En la poesía épica alaba a Homero como modelo universal y censura en la épica moderna el empleo de la mitología pagana. Las fuentes de la poética de Luzán son muy amplias, pero principalmente italianas. Escribió traducciones y adaptaciones de obras de teatro diversas y también una comedia propia, La virtud coronada. Como poeta, Luzán compuso romances burlescos, sonetos y una fábula épica dedicada a la entrada de Fernando VI en Madrid. Por otra parte, redactó además una retórica de las conversaciones, un tratado de ortografía española y un método breve para enseñar y aprender las lenguas. La poesía en el siglo XVIII. En este siglo la poesía sigue diferentes tendencias: el sensualismo de la poesía rococó, la finalidad social didáctica de la poesía ilustrada y el sentimiento melancólico de la poesía prerrománica. Vamos con la primera, con la poesía rococó. El autor destacado es Juan Meléndez Valdés. Trata los temas del amor y de la belleza femenina en un ambiente frívolo. Como fondo aparece una naturaleza amable e idealizada y la mitología grecolatina. Para los ilustrados, la poesía tenía el fin de educar. La poesía didáctica está representada por las fábulas, que tuvieron gran éxito, con autores como Tomás de Iriarte y Félix de Samaniego. La fábula es una narración muy breve, a veces humorística, de la que se extrae enseñanza. Puede estar protagonizada por animales, personas o cosas que simbolizan defectos o cualidades.
la poesía social se centra en la crítica de aspectos sociales como la denuncia de la pobreza o la exaltación del hombre común, tolerante y productivo. Poesía prerromántica. Es una poesía con interés por la sensibilidad y la expresión de sentimientos. La prosa en el siglo XVIII. Se escribe en prosa el ensayo, el informe y la carta. Fray Benito Jerónimo Feijoo fue la principal figura de este género. En sus obras pretendía educar al vulgo. Como obras destacan el Teatro Crítico Universal y Cartas eruditas y curiosas. Otro autor era Gaspar Melchor de Jovellanos, que sus ideas avanzadas le causaron problemas con los sectores conservadores intolerantes. Escribe poesía, teatro y ensayo. De sus obras destacan informes sobre la ley agraria, memoria sobre espectáculos y diversiones públicas. Y por último, pero no menos importante, José Cadalso. En sus textos trata las costumbres de los españoles como el abandono de los oficios de sus padres, formas de vestir, la ociosidad y falta de interés por formarse de los nobles, los usos lingüísticos y también se preocupó por aspectos culturales como la educación. Sus obras principales son Cartas Marruecas y Noches lúgubres. El teatro en el siglo XVIII. En la primera mitad del siglo XVIII siguió teniendo una gran aceptación el teatro barroco, pero a mediados del siglo evoluciona hacia el teatro neoclásico. En el teatro neoclásico destaca como figura principal Leandro Fernández de Moratín con su obra El sí de las niñas. Paralelamente se desarrolló un teatro costumbrista. En este género destacó Ramón de la Cruz. Los autores sacramentales fueron decayendo hasta ser prohibidos en 1765. Igual suerte corrieron las comedias de santos. Moratín, 1760-1828. Nació en Madrid y fue hijo del poeta y dramaturgo Nicolás Fernández de Moratín. Viajó por varios países europeos y perteneció al pequeño grupo de ilustrados españoles. Durante la Guerra de Independencia se puso al lado de José Bonaparte. Obra literaria. Escribió poesía y también cultivó la prosa didáctico-crítica, pero destaca por ser el mejor autor del teatro del siglo XVIII, caracterizado por seguir fielmente las reglas del neoclasicismo. 3 de sus comedias tienen un único asunto, la defensa de elección de los jóvenes para contraer matrimonio, y son El viejo y la niña, El sí de las niñas y El varón. Su comedia más famosa e importante es El sí de las niñas, que es una comedia perfecta, con un diálogo natural y adecuadamente elaborado.